miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Emmanuel. Vino a nacer y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del Hijo de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, su nombre es Cause I met a whip, I trust to find. Couldn't hold it again till it's again. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos en este discipulado de cada miércoles. Pues bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a los pastores por la oportunidad que nos dan de compartir estos mensajes y pues bueno, de que el cuerpo de Cristo sea edificado a través de la palabra del Señor. Y pues bueno, también agradecer al hermano John por el apoyo en la transmisión y todo lo que él hace en su trabajo. Pues le damos gracias a Dios por la vida de él, pero sobre todo, pues bueno, quiero agradecer a Dios por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, por permitirnos llegar a este día, a este miércoles 25 de febrero, y permitirnos compartir su palabra una vez más. Así es que, pues bueno, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos permita entender su palabra y que me permita a mí poder explicar. Así es que donde estás, mi querido hermano, pues cierra tus ojos y vamos a levantar una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, que estamos delante de tu presencia, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Padre, y necesitados. Agradecidos por tanto amor, tanta misericordia, tanta compasión que has tenido a nuestras vidas, Señor, porque dice tu palabra que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados, sino al contrario, Señor, tú has sido bueno. Señor, estamos necesitados de ti, Señor, necesitados que nos hables, necesitados que nos ayudes a entender y a explicar tu palabra, Padre. Señor, yo te pido que
Señor, utilices mi vida para poder entender este mensaje, para poder llevarlo, explicarlo, Señor, y que mis hermanos lo puedan recibir en su corazón, Padre. Este mensaje, Señor, que tú has preparado, Señor, sabemos que trae edificación porque es tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Así es que en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo tu auxilio, pidiendo tu ayuda, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos reveles tu palabra, que nos enseñes, Padre, qué es lo que tú quieres. Padre, te doy gracias por la vida de mis pastores, de mis hermanos en Cristo, de todo aquel que está necesitado, Señor. Yo te pido por él, Señor, ayúdalo, fortalécelo, bendícelo, bendito Padre. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis queridos hermanos, pues bueno, nuestros hermanos han empezado a hablarnos en este discipulado que se llama Deberes Cristianos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Qué es lo que el Señor nos pide que hagamos, verdad? Y pues bueno, mi hermano Saúl empezó con ese discipulado y él nos habló de amarnos los unos a los otros. Después fue mi hermano Ernest. Él habló de bendecir a nuestros enemigos. Y la semana pasada, pues mi hermano Fer nos habló que no nos dejemos llevar o engañar por doctrinas extrañas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el Señor también hoy quiere hablarnos, quiere decirnos cómo debemos comportarnos, pero también el Señor nos hace un aviso importante, ¿sí? Este aviso que el Señor nos hace, pues es una advertencia. Yo lo veo así como una advertencia, que pues bueno, prestemos oídos para ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Y pues bueno, mi versículo base está en Romanos 13, y dice la Escritura: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestirnos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Para poder entender este versículo o el versículo base, mis hermanos, quiero que leamos el contexto un poco más arriba de lo que habla aquí en Romanos 13, lo que habla el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Pero quiero que leamos a partir del 11, Romanos 13:11. Bueno, al principio, en este contexto, está hablando de cómo se debemos de someter nosotros como cristianos a las autoridades, lo que tenemos que hacer, pero también habla del amor, ¿no? Que la única deuda que debemos de tener los unos con los otros es el deber amarnos, ¿verdad? Entonces, pero en el 11 dice de esta manera, pero vamos a leerlo en la traducción, nueva traducción viviente. Entonces, vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, pero vemos que en esta iglesia lo que está pasando es algo grave, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo en esta traducción: esto es aún más urgente. O sea que hay que tener cuidado de lo que está hablando y ponerle suma importancia a lo que él está hablando. Dice que lo que me llama la atención es que dice: despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando creímos. ¿Por qué será que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que despierten? O sea, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo en esto? Entonces, mira, vamos a averiguar
qué es lo que está pasando, para poder entender lo que el apóstol Pablo dice. Lo que estaba sucediendo en esta iglesia se le llama un letargo espiritual, un adormecimiento que esta iglesia en Roma tenía. Entonces vamos a ver qué es un letargo espiritual, para poderlo entender un poco más. El letargo espiritual es un estado de apatía, somnolencia profunda y pereza en la vida de fe, caracterizado por la falta de energía para poder orar, estudiar, leer la Biblia o servir a Dios. Implica un enfriamiento en la relación con Dios, resultado del pecado, de la indiferencia, del desinterés. Pero también este letargo espiritual trae unas características. Estas características son la apatía y el desinterés, que viene a ser pérdida del interés de la palabra de Dios, la oración o asistir a la iglesia. También hay somnolencia espiritual, de la que habíamos comentado, y es un estado de adormecimiento del espíritu, donde el creyente pierde esa pasión y esa hambre espiritual. Pero también las prácticas espirituales se vuelven aburridas para el cristiano, rutinarias, y hay muchísimas distracciones para él. En este caso, también ese letargo espiritual endurece el corazón, lo hace insensible a la voz de Dios, ¿verdad? Pero también hay causas y hay consecuencias. Una de las causas puede surgir por la inconstante inactividad que hay en el cristiano. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, es por el pecado. Es porque a veces el pecado está en la vida de un cristiano, y eso es lo que hace que haya un letargo, un adormecimiento, ¿verdad? Se describe frecuentemente como un trastorno de déficit de atención espiritual, y es necesario atender esto para que esa persona necesita ser despertado, como dice ahí la escritura, se despierte, atiendan urgentemente, ¿verdad? En lo que es en lo natural o en lo científico, ¿verdad? Vamos a ver qué es un letargo. En lo científico es un estado patológico caracterizado por un sueño profundo o prolongado, provocado por enfermedades nerviosas e infecciosas, que lo llevan a un estado de inactividad y reposo. Entonces, ya vimos cuál es el letargo espiritual que tenían en la iglesia de Roma, pero también ya vimos lo que es científicamente, a qué se refiere. Entonces, en esta iglesia estaba pasando eso, en esta iglesia ya estaban pasivos, en esta iglesia ya habían perdido esa hambre, esa sed de buscar a Dios. Ya no leían, ya no oraban, incluso ya no iban a la iglesia constantemente, se habían enfriado totalmente. Dice aquí en lo que es científicamente, dice que fue provocado por enfermedades nerviosas o infecciosas. Pero no vamos tan lejos, mis hermanos. Si lo llevamos a la iglesia, aquí no en Roma, sino en Celebrando al Rey, puede ser que también nosotros hayamos sido contagiados por una enfermedad que es el adormecimiento espiritual. Puede ser que nosotros en la iglesia vayamos, no sé, los domingos, pero ya nada más por compromiso, ya nada más para ver que, pues calmar la conciencia, ¿no? Como se dice. Pero ya no vamos con esa hambre, con esa sed, con esas ganas de recibir la palabra. Ya no vamos ansiosos de que el Señor nos hable a través de la prédica, o en una alabanza, en una adoración, que el Señor, el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Allá a veces vamos con con ese desinterés, ¿no? Que viene a ser con ese letargo espiritual. Ya no servimos con gusto, servimos nada más por servir. Hacemos las cosas que, pues bueno, que en realidad ya no lo hacíamos con esa pasión, con esas ganas de poder hacerlo, mis hermanos. Entonces, digo, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma, pero yo creo que es necesario que el Señor nos esté hablando a cada uno de nosotros y veamos, ¿no? En realidad nos analicemos y estemos conscientes de qué estamos haciendo, cómo estamos, analizarnos si en realidad hemos perdido esas ganas, ese fuego, esa pasión por servir, por buscar de Dios. Por eso mismo en esta traducción me gustó lo que dice. Esto es aún más urgente, ¿verdad? Dice, despierten, están dormidos.
Pero sabes, también en la Biblia también hay ejemplos de personas que pasaron ese letargo espiritual. Y vamos a ver unos ejemplos de ellos. Una es la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:15. El ejemplo es de que Jesús le dice, la reprende por no ser fríos ni calientes. Él le dice que son tibios. ¿Y qué provoca el Señor? Pues que al Señor dice que los va a vomitar de su boca, ¿no? En pocas palabras, les da asco personas que son tibias, ¿no? Entonces también otra de los ejemplos son las vírgenes insensatas, ¿no? Dice que había 10, que unas eran prudentes y las otras eran insensatas, y dice que ellas, en vez de prepararse, dice que pues lo que hicieron fue, como ellas pensaban que el Señor iba a tardar, lo que hicieron fue cabecear, dice que se quedaron dormidas. Hasta cuando escucharon la voz que venía el esposo, dice, entonces pararon y quisieron buscar ese aceite. Pero ya era demasiado tarde, mis hermanos. Esas vírgenes, pues ya no alcanzaron a entrar. Dice que se quedaron afuera de las bodas del Señor, ¿no? Otro ejemplo fueron los discípulos en el Getsemaní, cuando Jesús se encuentra y está en un estado crítico de angustia, de desesperación, porque sabía que como hombre iba a morir. Entonces, el Señor Jesús sale y les dice a sus discípulos, ¿no? Velar y orar para que no entréis en tentación. Incluso se les dice, quédense conmigo, velen conmigo. Pero los discípulos les ganó el sueño, les venció el sueño. Entonces ellos pues estaban en ese letargo espiritual también, estaban adormecidos, ya que el Señor Jesucristo les decía que se quedaran con Él para orar, ¿verdad? Para que no entraran en tentación, no tanto por Él, sino para que los discípulos no entraran en la tentación que iba a venir, ¿verdad? Otro de los ejemplos también es Jonás, ¿verdad? Cuando estaba en ese barco, dice que azotó una gran tempestad y las personas que estaban en el barco estaban clamando a sus dioses, y lo que hacía Jonás era dormir profundamente. O sea, él estaba insensible a lo que estaba sucediendo, a lo que podía pasar. Entonces, estos son ejemplos, mis hermanos, en la Biblia de lo que es un letargo espiritual. Pero vamos a leer más adelante qué más nos quiere decir el Señor, o qué es lo que nos quiere indicar el Señor que hagamos. Dice después, vamos a leer otra vez donde dice Romanos 13:11, que fue lo que vimos ahorita, explicamos. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Después dice en el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. ¿Por qué dice la noche está avanzada y el día se acerca? ¿Y qué quiere decir esto de noche? Pues mira, bíblicamente, a lo que se refiere el Señor, en la Biblia específicamente, el tiempo, la noche que está avanzada significa que el tiempo de pecado, maldad y de tinieblas espirituales del mundo actual están llegando a su fin, y el regreso del Señor Jesús está por llegar. El Señor Jesús dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, el tiempo del Señor, en pocas palabras, el Señor ya viene pronto. Y el tiempo de la maldad, del pecado, ya va a acabar, va a llegar a su fin. Cuando el Señor, por eso dice, el tiempo de la maldad de las tinieblas espirituales del mundo actual está llegando a su fin. Por eso dice que la noche ya está avanzada, está a punto de amanecer, en otras palabras. El Señor Jesucristo está a punto de venir por su iglesia, por esa novia que Él espera. Entonces, eso es lo que quiere decir eso, que la noche está avanzada y se acerca el día. Pero dice que desechemos las obras de las tinieblas y que nos vistamos de arma de luz. Otra versión dice que renunciemos a las obras de las tinieblas y que nos vistamos del Señor Jesucristo. Ahora, en el contexto que habla aquí, indica que la era del presente, caracterizada por la oscuridad moral y espiritual,
está casi por terminar, lo que te decía. La inminencia de la salvación, el día ya se acerca y se refiere al glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo en la plena manifestación de la salvación. Y el apóstol Pablo nos exhorta a despertar de ese sueño espiritual, a despojarnos de las obras de las tinieblas y a revestirnos de esa armadura de luz que es el Señor Jesucristo. Significa esto de vivir en la luz o vestirnos de la armadura de luz, significa una vida honesta, sobria y santa, reflejando la luz de Cristo en medio de la oscuridad que hay en el mundo. Nosotros los creyentes no debemos de vivir con ese letargo, sino con una conciencia alerta de que pronto el Señor ya viene. Nosotros tenemos que estar atentos, mis hermanos, por eso tenemos que despertar de ese sueño. Dice la Escritura en Efesios 5, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice 5:3. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que hay una actitud de agradecimiento hacia Dios. Después dice en el 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios cae sobre toda esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora viven en luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Más adelante dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? De esto de que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, es a lo que se refería el apóstol Pablo. Que nosotros debemos de despertar de ese letargo que tenemos, de esa pasividad, de una manera pues que ya no estamos activos delante del Señor. Debemos despertarnos y dice, levántate de entre los muertos. Quiere decir que nosotros estamos alrededor de personas que están muertas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros antes de conocer al Señor estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces el Señor nos manda, nos advierte que nos levantemos de eso, que no nos hagamos como ellos, sino todo lo contrario, que despertemos, que nosotros tenemos esa luz. Por eso dice, y te alumbrará Cristo. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces tenemos que despertar, mis hermanos. El tiempo está cerca, el tiempo ya está cerca. Nosotros vemos todo lo que está pasando, lo que está sucediendo en todo el mundo. Entonces, por eso dice la Escritura que el día de nuestra salvación ya está más cerca de lo que cuando creímos. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que hacer caso a este aviso. De hecho, el subtítulo de esta enseñanza es alerta, ten cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor nos está advirtiendo. El Señor quiere a través de esos discipulados que nosotros veamos qué tenemos que hacer como cristianos, lo que tenemos que de una manera hacer delante de Él para poder agradarlo. Ahora vamos a seguir con lo que sigue. Dice en el 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestimos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que me llamó la atención en este versículo, en la Nueva Traducción Viviente, es que dice de esta manera, dice, por eso dejen a un lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿A qué se refiere eso de que dejemos nuestros actos como si nos quitáramos esa ropa sucia? Mira, la Escritura cuando habla acerca de la ropa sucia, la ropa manchada, trae una, ¿cómo te diré? Como unos ejemplos en la Escritura fuertes. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros tenemos esa ropa sucia delante del Señor, no vamos a estar bien delante de Él cuando Él venga. ¿Sí? Mira, la Biblia dice que Jesús describe a su novia como una iglesia, como una entidad gloriosa, santa y purificada por la palabra y las acciones justas. El pasaje central se encuentra en Efesios 5:27, que destaca la meta de Cristo de presentar una iglesia sin mancha, sin arruga ni defecto, simbolizando la pureza espiritual y la santidad. Y eso está en Efesios 5:27. Dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está hablando acerca de las vestiduras, acerca de la ropa, como habla el apóstol Pablo, que dice que nos despojemos de esa ropa sucia. Entonces en Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Aquí el Señor nos está hablando acerca de que tenemos que estar limpios delante de Él para cuando Él venga, porque dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros limpiemos esas vestiduras si están sucias, mis hermanos. En Apocalipsis 3:3 dice de esta manera, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, pero también arrepiéntete, pues si no velas, o sea, si no estás despierto, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Después dice en el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, otra vez hablo de las vestiduras manchadas, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de lo que habla el Señor acerca de las vestiduras, ¿verdad? Dice que si nosotros no guardamos, no escuchamos lo que hemos recibido, no lo guardamos, y si no nos arrepentimos, dice que vendrá como ladrón sobre nosotros, dice sobre ti, y no sabrás a qué hora vendrá. A veces la iglesia está confundida y pensamos que el Señor va a venir como ladrón sobre nosotros. Pero no, mis hermanos, hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y cuando el Señor venga como ladrón a esta tierra. Se puede decir que es en la segunda venida. Ahora, vamos a ver qué diferencia hay a cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, en el rapto, y cuál es la otra diferencia cuando el Señor venga como ladrón, ¿verdad? El arrebatamiento es el regreso secreto e inminente de Jesús en las nubes para llevarse a su iglesia, o sea, los creyentes, al cielo antes de la tribulación. La segunda venida es la venida del Hijo del Hombre. En su regreso, ese regreso es visible y glorioso a la tierra, con los santos para juzgar y establecer el reino milenial, ocurriendo después de la tribulación. A ver si me expliqué mal. Mira, el arrebatamiento es el regreso del Señor Jesucristo en secreto, ¿verdad? Cuando viene por su iglesia, por su novia. Y la segunda venida del Señor es cuando su regreso va a ser visible, pero ahí ya viene junto con su iglesia o con la novia, con sus santos. No es lo mismo el que nosotros seamos arrebatados con Él en las nubes, a que el Señor Jesucristo venga después de la tribulación, ¿verdad? Vamos a ver unas diferencias de lo que estamos hablando. En el arrebatamiento, Jesús se encuentra con los creyentes en el aire. Y en la segunda venida, Jesús desciende a la tierra, que es al monte de los olivos, dice la Escritura. El arrebatamiento es instantáneo y secreto para el mundo. La segunda venida será visible
para todo ojo, porque dice que todo ojo lo verá. El arrebatamiento es la liberación de la iglesia de la ira venidera. La segunda venida es para traer juicio sobre los incrédulos y el anticristo. El arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, por eso dice que es inminente. Y la segunda venida ocurre al final de los 7 años de la tribulación. El arrebatamiento, Jesús viene por sus santos. Y en la segunda venida, Jesús viene con sus santos. O sea, no es lo mismo venir por sus santos que venir con sus santos, ¿verdad? Entonces, en resumen, el arrebatamiento es la esperanza de la iglesia de ser retirada, mientras que en la venida del Hijo del Hombre es el retorno para gobernar aquí en la tierra. Entonces, tenemos que tener claro eso, mis hermanos, para no confundir, ¿verdad? Cuando dice que Él vendrá como ladrón, nosotros no lo esperamos como ladrón, nosotros lo esperamos como novio, como el esposo que está esperando en la iglesia. Por eso dice que Él se preparó una iglesia pura y sin mancha. Entonces, eso es cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Nosotros no lo estamos esperando como un ladrón, sino como el novio, como el esposo, ¿verdad? Entonces, te quiero leer otro versículo acerca de la importancia de las vestiduras. Dice Apocalipsis 16:15. He aquí que yo vengo como ladrón. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. O sea, fíjate, date cuenta de lo que dice. Dice, dichoso aquel que vela, aquel que está despierto y guarda sus ropas. Dice, porque sea de todo lo contrario, diría que si tú no velas y no guardas, no limpias tus vestiduras, vas a estar desnudo y vas a ver tu vergüenza. Por eso dice, aquí yo vengo como ladrón, y dichoso aquel que vela y guarda sus vestiduras, dice. Y otro ejemplo, mis hermanos, es de que en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados soy, escucha, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, nos damos cuenta, mis hermanos, de qué tan importante es que tengamos limpias nuestras vestiduras, nuestras ropas. Por eso mismo aquí el apóstol Pablo habla y dice que nos despojemos de todo eso, porque es como si tuviéramos, como si fueran ropas sucias, que nos quitemos eso, que desechemos esas obras de las tinieblas, todas esas cosas que nosotros pensamos que a veces están bien o que no nos van a afectar, pero en realidad sí. O sea, aquí nos damos cuenta que uno no puede estar delante de la presencia del Señor con esas vestiduras sucias, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor hoy nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que reflexionar y qué tenemos que cambiar, ¿verdad? Basado en la interpretación bíblica, particularmente en el libro de Apocalipsis, limpiar las vestiduras simboliza la purificación del pecado a través de la sangre de Jesús y la santificación de la vida. Aquellos cristianos que no limpian sus vestiduras, es decir, que viven en desobediencia o inmersos a contaminarse del mundo sin arrepentimiento, enfrentan severas consecuencias espirituales. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues bueno, lo vemos en los versículos, ¿verdad? Es la pérdida del derecho a entrar a la ciudad santa. Por eso dice que bienaventurados los que lavan sus ropas, porque tendrán el derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas de la ciudad santa. Entonces, esa es una de las consecuencias. También es cuando uno no lava sus vestiduras, también hay separación y falta de comunión. La falta de santidad o no lavar las vestiduras aleja a las personas de Dios, ensuciando su testimonio y su relación con Él. Pero también hay juicio y culpabilidad. Dice en Levítico 17:6, sugiere que quien no purifique sus vestiduras llevará su iniquidad
y lo que implicará cargar con la culpa del pecado, ¿verdad? También es sufrir con las consecuencias de la gran tribulación. Algunos intérpretes señalan que los cristianos que no se han preparado, o sea, que no han limpiado sus vestiduras, pueden pasar tiempos de gran tribulación y enfrentar la ira divina. ¿Y qué significa el limpiar las vestiduras? No se trata de un esfuerzo humano, sino de acudir continuamente a Jesús para ser limpiado por su sacrificio. Implica un arrepentimiento sincero, un abandono de la práctica del pecado y la búsqueda de santidad en una vida diaria. Vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y en resumen, no limpiar las vestiduras conlleva el riesgo de perder la comunión plena con Dios, el acceso al reino de los cielos. Entonces nosotros, mis hermanos, cuando no lavamos nuestras vestiduras, ya vimos las consecuencias que puede haber. Ya vimos lo que pueda suceder. Incluso hay un versículo en Apocalipsis 7, 7:13, y es cuando a Juan se le dio la revelación y todo esto. Y quiero leértelo esto, porque aquí habla también de las vestiduras. Tal vez van a limpiar sus vestiduras los que no se vayan en el arrebatamiento. Las van a tener que limpiar aquí, en la tribulación y en la gran tribulación. En Apocalipsis 7:13 dice: entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, está hablando Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que habla Apocalipsis acerca de los que no limpiaron sus vestiduras. Ellos no se fueron por el Señor en el arrebatamiento, porque se quedaron a limpiar sus vestiduras y tuvieron que pasar los 3 años y medio de tribulación y los otros 3 años y medio de gran tribulación. A veces pensamos que es fácil lo que va a suceder, pero si nos pusiéramos a leer el libro de Apocalipsis de todo lo que va a acontecer, yo creo que el temor del Señor estuviera en nuestras vidas y trataríamos de esforzarnos, de echarle ganas, de tener esa comunión con el Señor, para que de una manera el Señor nos tenga por dignos de escapar de lo que viene para esta tierra. Y así lo dice en su palabra, lo dice en Lucas 21:34, pero te lo quiero leer en la Nueva Versión Viva. Dice: cuídense, no sea que por el vicio, las borracheras y todas las preocupaciones de esta vida se endurezca su corazón. Ese día puede llegar cuando ustedes menos lo esperan. Vendrá como una emboscada sobre todos los habitantes de la tierra. Ustedes estén siempre vigilantes. Oren para que puedan escapar de todo lo que va a suceder y así puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. La versión Reina Valera dice: oremos al Señor para que nos tenga por dignos de escapar de lo que viene para esta tierra. Si nosotros no hacemos, si no reflexionamos, si no componemos nuestra manera de vivir, fíjate que la iglesia de Roma era una iglesia que conocía la palabra, pero andaba en vicios, andaba en inmoralidad, todo lo que ella hacía. El Señor les hace esa advertencia, que limpiaran sus vestiduras, que era urgente que ellos limpiaran esas vestiduras para que pudieran estar bien delante del Señor. Y ahora el Señor también nos habla y nos dice a nosotros como iglesia, celebrando al Rey, que tengamos cuidado, que es urgente que nosotros podamos limpiar esas vestiduras delante de Él, para cuando Él venga, nos podamos ir con Él en el arrebatamiento y no nos quedemos a limpiar las vestiduras en la tribulación o en la gran tribulación. Es importante que nosotros como iglesia pues tratemos de esforzarnos lo más que se pueda en obediencia, en lectura, en oración. A lo mejor tú te sientes pues de una manera con ese letargo espiritual, te sientes adormecido, ya no quieres ir a la iglesia, de una manera ya no quieres servir, ya se te hace pesado ir a la iglesia. Pero hoy es un buen tiempo para poder reflexionar y poder pedirle al Señor que nos ayude, que nos tenga por dignos de escapar de lo que viene para esta tierra, porque te vuelvo a repetir, si nos pusiéramos a leer Apocalipsis, le pidiéramos la revelación al Señor que nos diga qué es lo que va a suceder en ese tiempo, yo creo que el temor del Señor estaría en nuestras vidas y
y todo cambiaría. Así es que, mis hermanos, hasta aquí llegó este discipulado de entrega, pero yo quiero orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros podamos estar delante del Señor bien, que nos ayude a esforzarnos a seguir adelante, a quitarnos esas ropas sucias para poder vestirnos de esa ropa del Señor Jesucristo. Así es que donde estás ahí, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por lo que nos has hablado, lo que nos advierte, Señor, que es urgente, Padre, que desechemos, Padre, esas obras de las tinieblas. Dice tu palabra que renunciemos a esas obras de las tinieblas, Padre, que nos quitemos esa ropa sucia, Señor, que a ti no te agrada, porque tú vienes por una novia, Señor, sin mancha, sin arruga. Otra versión dice que tú vienes, Señor, por tu novia resplandeciente, Padre. Así es que en esta hora te pedimos que nos ayudes. Perdónanos, Padre, por estar, Señor, en ese tipo de prácticas, Padre. Perdónanos por ofenderte, por fallarte. Perdónanos, Espíritu Santo, por entristecerte también. Te pedimos que nos ayudes, que venga sobre nosotros ese temor tuyo, Padre, para poder obedecerte, para poder respetarte, Señor, pero sobre todo te pedimos que el amor tuyo venga sobre nuestras vidas, para saber amarte, Señor, para saber cómo conducirnos, Padre. Ayúdanos, Padre. Señor, tennos por dignos de escapar de lo que viene para esta tierra. También te pedimos que tengas por dignos a nuestras familias que no te conocen, Señor, que toques sus corazones, Padre, para que ellos puedan arrepentirse, Señor, y no pasen, Señor, por esa tribulación y gran tribulación, Padre, sino todo lo contrario, Señor, que ellos puedan rendirse, Señor, y entregarte su vida, Señor, antes de que tú vengas, Padre. Señor, ten misericordia de la iglesia celebrando al Rey, de todo tu cuerpo, Señor, en todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a quitar ese letargo espiritual, Señor, sino estar vigilantes, estar despiertos, Señor, estar lúcidos, Señor, para cuando tú vengas, Señor, saber que el tiempo, Señor, se ha llegado, escuchar tu voz e irnos contigo, Señor, reunirnos en las nubes, como dice tu palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te doy gracias por la vida de nuestros pastores, de nuestros hermanos en Cristo, Padre, de todo aquel que escuchó este mensaje. Yo te pido, Padre, que tú los abraces, Padre, que tú los convenzas de pecado, Señor. Te damos gracias por todo, Padre, en el poderoso nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, pues muchas gracias por haberse conectado y pues bueno, por seguir esas transmisiones que yo creo que son de bendición para cada uno de nosotros, porque es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios, y Él es el que nos ayuda, nos edifica y nos hace crecer. Gracias, cuídense mucho, un fuerte abrazo, nos vemos el domingo a las 10 y a las 12. No se te olvide, acuérdate que el Señor quiere hablarte de una manera especial. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.